Hola, bienvenidos a todos una vez más a esta sesión del ciclo Entrena tu mente, despierta tu conciencia. Hoy en esta sesión vamos a hablar de las distintas desviaciones del ego. En esta serie, como sabéis, que son, vamos entrenando cada día un concepto. Hemos hablado de lo que somos y de lo que no somos, hemos hablado de que no somos nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, los distintos recursos de la mente, las creencias, los valores, las emociones. Hemos hablado también del ego, de la formación de esta personalidad, de esta máscara, de este personaje que hemos desarrollado y estamos envueltos en ella, que nos sirve muy bien como traje, ¿verdad? Y hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar principalmente de las desviaciones del ego. ¿Qué son las desviaciones? ¿Qué significa una desviación? Bueno, pues toda cosa que está en equilibrio, cualquier cosa que está perfectamente en equilibrio, está en el centro. Cualquier desviación hacia la derecha o hacia la izquierda significa, que estamos desviados de nuestro propósito, de nuestro centro, de nuestra vida, de nuestro ser. El ego, que es esta máscara, lógicamente va cambiando, no es una... A mí muchas veces me preguntan los alumnos o personas que están suscritas a este canal, que por cierto os recuerdo suscribiros al canal de Lo Mejor de Mí si os interesan estos vídeos. Si el ego primero es permanente y segundo si se puede vivir sin él. Bueno, el ego para empezar no es permanente, es como una camiseta que nos vamos poniendo y en función de lo que necesitamos, pues vamos poniendo, pues si hace frío nos ponemos algo más abrigadito, si hace más calor ponemos algo más ligero. La mente es muy inteligente y va poniendo, va colocando lo que quiere oír para de alguna forma no sufrir. Pero el problema es que está precisamente en el sufrimiento las respuestas a la liberación. Y el ego intentando tapar y poniendo aquí un parche y otro parche y una tirita aquí, otra tirita aquí, lo que está haciendo es que las heridas que se llenan pues de dolor, de pus, imaginemos, por mucho que le pongas una tirita, esto no se va a curar, es más, se va a poner cada vez peor. Entonces, lo que hay que hacer realmente, hoy va a ser una especie de entrenamiento para ver qué tipo de herida tenemos. La idea es quitar la tirita, abrir la herida, que salga todo el dolor, el pus, vamos a ponerlo como metáfora, limpiar para que se cure, para que el cuerpo naturalmente se cure, porque el cuerpo tiene absolutamente todas las herramientas para curarse, tanto física, emocional como mentalmente. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el ego, aparte que se va cambiando, no es para toda la vida. El ego, podemos construir un ego, un tipo de ego para nuestra vida profesional y otro tipo de ego para nuestra vida personal, un tipo de ego para, por ejemplo, las relaciones familiares, pero por el resto de nuestras áreas, los amigos, la salud, lo profesional, nuestro matrimonio, no nos afecta, pero en esto sí. Entonces, esto también es otra cosa que me gustaría hablar, ¿no? Y discernir, porque hay mucha gente que también sigue el tema del eneagrama, arquetipos, prototipos de personas que como que son muy fijos, ¿no? Yo lo que os quiero decir, según mis investigaciones, es que las personas somos un todo en evolución y, las personalidades, estas máscaras, estas desviaciones que nos propone la mente, que son como camisetas, son claramente temporales y además son circunstanciales, son en función del área en donde tengamos ese dolor, así se manifiesta. Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla para que empecéis a ver un poco las desviaciones que os digo y vamos a ver si podéis un poquito seguir aquí esto. Bien, en general lo que os voy a
a compartir es un esquema de los resultados de mi investigación sobre las distintas desviaciones del ego. En la primera columna vais a ver lo que llaman las heridas del alma. Hay mucha literatura sobre las heridas del alma o las heridas de la niñez. Las vivencias que hemos vivido. ¿Cuál es la herida más grande que tenemos? Puede ser el rechazo, el abandono, la autoridad o la injusticia, que es lo mismo, el miedo al amor, el miedo a la vida, la falta de miedo absoluto. Estas son, digamos, las heridas. Luego, en la segunda columna tenéis el arquetipo. El arquetipo estoy cogiendo conceptos de Jung, de este gran psicólogo y científico que fue Jung, que fue alumno y discípulo de Freud, pero llevó a un plano, digamos, más espiritual también y más integral la visión del ser humano. Luego en la tercera columna tenéis la creencia madre, es decir, aquello que yo propongo, esto no lo he visto en ningún sitio, es algo de mi propia investigación, puesto que creo que todas las creencias, sobre todo las más limitantes, tienen una base de fondo, una creencia limitante básica, que es lo que nos está diciendo constantemente nuestra mente, con la que nos asociamos y a través de la cual, pues limitamos absolutamente nuestra vida. Luego la siguiente columna es la corrección, es decir, qué arquetipo de nuevo de Jung y en la literatura, también en la mitología, nos acerca al concepto de cómo corregir este personaje, esta máscara que ha creado la mente. Y luego la última columna, que lo que pone centrarse, eneagrama, son para aquellos que habéis estudiado el eneagrama, el último numerito es una referencia a aquellas personalidades que hacen los estudiosos del eneagrama, que sin duda tienen mucho valor. Lo que pasa es que yo considero que estas personalidades van cambiando constantemente y van fluyendo, y además hay una especie de progresión no circular en varios círculos como propone el eneagrama, sino que es acumulativa. Y la columna está también de centrarse e indica un poco el aspecto que tenemos que trabajar más inmediato para poder salir de esa mentira, de ese ciclo de mentiras o círculo de mentiras que nos propone la mente. Bien, entonces vamos a empezar por abajo, porque para mí estas creaciones de la personalidad son todas evolutivas y todas emergen del miedo. El miedo que es la de abajo, no sé si veis mi ratón, pero digamos el miedo que es la causa principal y la emoción principal cuando el niño nace, es el detonante de la generación del ego y por lo tanto de la primera personalidad básica, que luego se va a ir desarrollando en función de otras circunstancias que tenemos y que heredemos de nuestra familia. Entonces, cuando hemos vivido en una familia con miedo, con excesiva preocupación por algo, por la muerte, por la salud, por una enfermedad, por algo, los niños que nacen con este miedo, que también puede ser miedo a la ruina, miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la soledad, cuando la emoción de miedo da igual las razones, muy potente, el niño, la máscara que genera una generalización de la vida es el miedo, el miedoso. Entonces el personaje es el miedoso. Lo que la mente está diciendo constantemente es yo siento que la vida es peligrosa, yo siento que la vida es amenazante y yo por lo tanto no puedo, tengo que hacer algo porque no puedo con tanto miedo, ¿no? El miedoso normalmente atrae
circunstancias, no digo peligrosas, pero de alguna forma le rodean circunstancias un poco bastante dolorosas. Puede haber muerte cerca, puede haber grandes ruinas, grandes crisis, y estas personas, claro, en estas circunstancias se reafirman de que la vida es peligrosa. Entonces, de alguna forma, ¿cómo salir de este ciclo y este círculo? Porque claro, como cuando lo que temes lo proyectas pasa, pues entonces lo temes más. No voy a tener un accidente, voy a tener un accidente, voy a tener un accidente. Al final tienes un accidente, todavía tienes más miedo a tener a conducir. Las típicas personas miedosas pues pueden tener miedo a conducir, miedo a salir de casa, miedo a hablar con la gente, miedo a ganar dinero, miedo a no ganar dinero, miedo a morirse, miedo a, a no tener a nadie que le cuide, miedo a no tener amigos, miedo al trabajo, miedo a cualquier cosa. Y cómo se corrige, cómo de alguna forma se libera este miedo. Bueno, a través del arquetipo del héroe, es decir, con confianza, con fe, comprendiendo que la tierra, es un poco la última columna, utiliza el miedo como propósito, con el propósito de avanzar, de trascender los miedos más arraigados que tiene la humanidad, que al final el miedo más potente es el miedo a la muerte, es el miedo más básico, ¿verdad? Entonces, realmente, voy a poner esta camarita aquí para que me veáis bien, realmente es una vivencia y un sentir que llevamos todos, pero realmente hay gente que lo sufre más. Entonces, aquellos que seáis muy miedosos, tenéis que trabajar en la fe y comprender la verdadera naturaleza de la tierra, de por qué estamos aquí, y trascender ese miedo pues tan aterrador que no nos permite mover ficha. Y yo plantearía que las personas que tienen esta personalidad la trasciendan a través de la meditación, del rezo, si son religiosas, y de tener la confianza de que las cosas van a salir bien, incluso aunque nos muramos. Todo está pensado, todo va a salir bien. El siguiente, he visto una pequeña rata, y la voy a corregir ahora, porque me vais a perdonar. Me vais a perdonar. Este es Yo puedo más, porque la he visto y la vamos a corregir así. Bien. Y voy a volver a darle para que lo veáis grande. Y la segunda desviación del ego tiene más bien que ver con el rechazo. El rechazo se produce normalmente a los niños desde los padres y a las niñas desde las madres. Si la madre no quería tener a su hija o si la madre rechaza de alguna forma a su hija, no es un abandono, es un rechazo. Acordaros de la palabra es que se repite y es madre con niña, padre con niño. Cualquier abandono o rechazo de parte de la madre siempre a una niña va a ser un rechazo y de un padre a un niño va a ser un rechazo. Si es padre a niña o madre a niño, es abandono, ¿vale? Padres, o sea, niños que han sufrido el que no estuviese su padre y niñas que han sentido que no estuviese su madre, bien porque se han ido de casa, bien porque se han muerto, bien porque les han dejado con una tía, bien porque han tenido que darse en adopción, bien porque pues mil causas, mil historias que pueden pasar. Esta persona, al sentirse rechazada en su propio género y no estar ahí, el niño o la niña se siente que no vale. Esa es la creencia madre. Dice, yo no valgo porque mi padre, que es mi figura
paterna, en caso de un niño, mi madre, que es mi figura materna, mi figura de referencia, se ha ido, no está, yo, yo no valgo, yo debo no valer. Y esto crea la personalidad de la víctima. La personalidad de la víctima es una persona que se queja, que no está contenta con el mundo, que se queja, que ve todo lo peor y que no encuentra valor a nada, siempre encuentra la crítica en todo, encuentra la pega, el juicio. Y, en fin, es una personalidad muy común y es una personalidad que no es difícil de corregir. Simplemente yo aconsejo a las personas que sufren de esta personalidad el realmente ir dentro y comprender su verdadero valor, el suyo. Porque si uno critica afuera, es que se critica dentro. Si uno ve pegas a algo fuera, es que ve pegas dentro. Si uno, en el fondo, lo que está haciendo es una falta de amor, una falta de respeto. Lo hace siempre fuera, pero en realidad, pues pasa todo dentro. Estas personas, en general, de yo no valgo, le pasan cosas malas porque se refuerza, ¿no? Este pensamiento de yo no valgo se refuerza. Entonces, cogen parejas abusivas, parejas de trabajo abusivas, han sufrido bullying, mobbing, maltrato, todo lo que queráis. Entonces son las verdaderas víctimas del universo, ¿no? Las que representan en nuestro universo aquellos seres que sufren injustamente, pero en realidad, acarrean un malestar, digamos, que tiene que ver con su propia creencia limitante de que no valen. Y como no valen, pues hasta que no comprendan su valor, no van a salir del círculo de limitación. ¿Dónde tienen que ir? Pues tienen que ir al arquetipo de la madre. La madre, como arquetipo junguiano, es el todo, es la tierra, es todo lo que tiene valor para la vida. Entonces, las personas víctimas, que además son mujeres, les viene muy bien el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza, el contacto con la abundancia. Y cuando digo comprender la tierra en el héroe, es comprender la vida, ¿verdad? Mientras que comprender el valor en este arquetipo, en la madre, que viene de la víctima, me refiero más bien a comprender el valor de la propia vida que crea vida, ¿no? Y el valor del propio amor, el valor del amor que manifestamos. El siguiente personaje surge cuando las personas han sufrido excesiva autoridad e incluso vergüenza, es decir, los padres se han avergonzado del niño en alguna ocasión. Esta excesiva autoridad genera en el niño una especie de creencia que dice yo no merezco, porque está ahí el padre o la madre, pero le castigan, le pegan. Son niños que han sufrido, pero no son víctimas porque no se quejan. La víctima se queja y ve la injusticia. El mártir realmente piensa que no se lo merece y que realmente necesita estar en una situación de desventaja para compensar eso que han hecho mal, ¿no? Tienen como el pecado muy pegado. Este yo no merezco que se manifiesta en este personaje del mártir, lo que atrae es personas, o crea personas que atrae gente que abusan de su bondad, pero no como maltratadores, sino personas que necesitan la ayuda de los demás, pero en realidad, en vez de corregir sus propias heridas, como el de la víctima, pues el mártir lo que hace es ayudar a gente que en realidad tiene que ayudarse, se tienen que evolucionar ellos mismos. El mártir es un gran... es un personaje que no ayuda en el orden divino del universo, ¿no? El mundo tiene
un propósito de darnos unas herramientas para trascender unos dolores a través de distintas lecciones y esta personalidad lo que hace es evitar que la gente sufra y evitar que la gente, por lo tanto, mueva ficha, aprenda la lección, ¿no? Entonces el mártir como personaje no solo sufre él, porque al final quiere ayudar a todo el mundo, está siempre dispuesto a todo el mundo, y además sufre por el doble porque luego no es correspondido. Es un personaje, como digo, que no ayuda en la evolución de la gente, porque siempre quiere ayudar, pero en el fondo ayuda a gente que no le corresponde ser ayudada o que no lo pide. Esto es muy típico de gente mártir, que ayudo, bueno, yo te ayudo aunque no lo pidas. No, si no lo piden, creo que en otra ponencia os lo dije, las 3 condiciones para ayudar a alguien son que te pidan la ayuda, que tú puedas dársela y que les corresponda recibirlo. Si yo a mi hijo de 10 años le ayudo a hacer matemáticas y le hago yo los deberes, ni me lo ha pedido, a lo mejor me lo ha pedido, pero a mí no me corresponde porque a lo mejor no estoy haciendo mi trabajo y estoy haciendo los deberes de mi niño. Y 3, a él no le corresponde mi ayuda, a él le corresponde estudiar a él matemáticas. Entonces, yo ayudándole lo que hago es interferir en su proceso de aprendizaje. Esto es lo que hace el mártir. Cuando el mártir comprende que vale, porque claro, cada personaje de estos son como acumulativo, ¿no? El miedoso principalmente tiene el miedo. El que yo no valgo, la víctima, tiene el miedo y tiene el que le falta valor. El que yo no merezco, que es el mártir, tiene algo de miedo, tiene que no vale y que por lo tanto no merece. O sea, ha hecho esa triple, desde el miedo, que es natural, ha hecho esa triple mentira. Y el yo no merezco, al final se puede trascender con el pensamiento y con la experiencia de la abundancia de la vida, con el merecimiento, cuando comprende con profundidad que es válido, que está aquí y que hay un propósito y que tiene que venir a disfrutar, que no necesita estar haciendo más de lo que debe, sino que tiene que hacer solo lo que debe y tampoco menos. Normalmente es gente que hace demasiado. El mártir tiene que empezar a dejar de hacer y estar más en un ejercicio de introspección. Bien, esto se corresponde con el eneagrama del tipo 2. El siguiente personaje es el personaje del sirviente. El sirviente se origina por el abandono. Como digo, es el abandono, aquí es del sexo opuesto, ¿no? El niño se siente abandonado por la madre o la niña se siente abandonado por el padre. Pero surge, o sea, normalmente es o un rechazo o un abandono, ¿verdad? Porque el yo no puedo y el yo no valgo tiene algo que ver, pero en el yo no puedo se manifiesta el servir a los demás porque, bueno, quizá valgo, que tampoco me lo creo, porque tiene el miedo, el yo no valgo, el yo no merezco, pero además es que tengo el poder bloqueado, o sea, yo realmente no puedo hacer nada. Entonces, me quito, es como el sirviente, el que siempre se retira, el que está con la bandejita detrás de los jefes, detrás de los reyes del palacio, ¿no? Entonces él es el sirviente, no tiene conflicto, es un personaje que procura no meterse en conflicto, procura no decir, como muy bajo perfil, y es un personaje pues que realmente tiene el poder bloqueado, es gente con un poder increíble, esta gente es absolutamente, bueno, tiene una fuerza increíble y la tiene bloqueada. Por eso, de hecho, la corrección es el guerrero, estas personas que tienen algo que dar increíble a la vida y que lo tienen bloqueado por el puro miedo, ¿no? Entonces, este personaje del sirviente, del que se queda atrás, de bueno, ya lo harán los demás, pues claro, hacen un flaco favor al universo, porque es gente que pudiendo luchar las batallas que hay que luchar, se quedan detrás, porque no creen que pueden. Bueno, por supuesto tienen miedo, creen que no valen, que no merecen y por supuesto que no pueden. ¿Cómo se corrige esto? Pues comprendiendo su poder verdadero, el poder verdadero que no es el del dinero ni es el del poder económico político, es el poder del amor. Y el poder del amor
hacia uno mismo para empezar y hacia los demás es el verdadero poder. Bien, el siguiente personaje, no sé si lo veis, pero el personaje, el primero, que veis el miedoso, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, el quinto, que es el miedo al amor, y el último, que es el 9, es la despreocupación excesiva, que es el que no tengo miedo. Esto es todo digamos, una tríada, ¿sí? Está conectado el miedoso con el intelectual, que ahora vamos a decirle, y con el bufón, ¿vale? Uno dice la vida es peligrosa, o sea, es demasiado peligroso. El intelectual es el amor es peligroso, es la creencia. Y el bufón es la vida es esto y nada más, no tengo miedo, no tengo miedo. Y esta gente hace grandes locuras, ¿no? Pero bueno, ese es el personaje. El personaje del intelectual, la herida del alma es un poco la frialdad, el miedo al amor de los padres, el miedo a no abrir su corazón. Normalmente se le han roto el corazón, es gente que tiene rota el corazón, es gente muy fría, y este crea el intelectual, porque este personaje pues cultiva mucho la mente, los libros, el típico, no digo ratón de biblioteca, pero sí es más ávido mentalmente, pero claro, con un corazón frío que no está al servicio del corazón, la mente no está al servicio del corazón. Esto crea pues esto, una especie de intelectualidad fría en donde la creencia inconsciente de base es el amor es peligroso. ¿Y cómo se corrige esta desviación? Pues se corrige eh, con grandes dosis de amor, eh, arriesgando que te duela el corazón, arriesgando que te hagan daño para que veas que en el fondo nadie te puede hacer daño y entregando tu corazón a alguien y sintiéndote vulnerable. Si no entregas tu corazón y vives la vida de verdad, auténticamente, con tu corazón abierto, no merece la pena vivir porque es todo como muy controlado, es todo como muy mental y al final deja de ser auténtico, deja de ser real. Eh, si amamos de verdad a una persona, ¿vamos a sufrir? Sí, puede ser. ¿Por qué? Pues porque en ese momento a lo mejor está viva, pero la persona la podemos perder, se puede morir, se puede ir, nos puede dejar, le podemos dejar nosotros, un montón de cosas. No está en control, pero lo único que podemos hacer es amar. Si esto no lo pilla la persona y no arriesga a amar a los demás, nunca va a salir de ese personaje, ¿no? La corrección, por lo tanto, es el amante y el centramiento, el equilibrado, está en comprender el amor en esencia. Bien, luego los siguientes tres, lo vais a ver, el vanidoso, el perfeccionista y el implacable, tienen las tres creencias de abajo: yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo, pero en exceso. Es decir, han dicho, como yo no valgo, pues yo valgo más. El que dice yo no merezco, pues yo merezco más. Y el dice yo no puedo, pues dice pues yo puedo más. Porque como no funciona, han pasado por ahí. Y como digo, el último personaje tiene todos. El último personaje en realidad no es el bufón, es el implacable. No es no es el bufón, es el implacable. Entonces, eh, como veis, el siguiente sería el vanidoso. El vanidoso se genera cuando ha habido rechazo de los padres, bueno, del padre al niño y de la madre a la niña, pero el niño en una edad muy temprana ha dicho, no soy yo la que rechazo a mi padre, o soy yo el que, dice el niño, yo rechazo a mi padre, yo no quiero ser como mi padre. Entonces, de alguna forma hay un rechazo opuesto y genera el vanidoso, esa persona que le importa mucho la imagen, le importa mucho lo de fuera, le importa mucho el que dirán porque quiere ser aceptado, ya que le ha rechazado su padre, no se queda en el rechazo de la víctima de hoy el mundo es terrible, voy a mirar todo lo que es terrible. El vanidoso dice, bueno, me han rechazado, no me van a rechazar, esta vez no me van a rechazar.
Entonces se pone guapo, es muy, como muy, pues eso, vanidoso, ¿no? No vanidoso, que puede ser también superficialmente, sino muy de voy a hacer todo lo posible para que me quieran. Pero tampoco como el mártir que está siempre intentando querer a la gente. Él no ayuda tanto a la gente. El vanidoso es yo me voy a formar una buena imagen y voy a hacer que me respeten, porque yo lo controlo, ¿no? Yo aquí controlo. Entonces, de hecho, deciros que los tres de arriba, el yo valgo más, yo merezco más, yo puedo más, son más intelectuales, es más prototipos mentales. El yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo, son prototipos emocionales, ahí va más la emoción. Y la vida es peligrosa, el amor es peligroso, o la vida esto es esto y nada más, o no es peligrosa, son prototipos instintivos, ¿vale? Cada uno de estos 9 prototipos o arquetipos que estamos diciendo, 9 desviaciones del ego, a su vez se puede combinar con 3, digamos, ejes de base de la persona. Por lo tanto, nos salen 27 personajes, porque podéis tener una víctima cuya base es emocional, pero también una víctima intelectual y también una víctima instintiva, aunque el arquetipo de base sea más emocional, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque en realidad el vanidoso, el que dice yo valgo más, está todo muy intelectualizado. Y ya os digo, el vanidoso ha pasado por yo no valgo, yo no merezco, no puedo y ha dicho yo valgo más. Y cuando ha dicho yo valgo más, pues ya está muy sofisticado este mensaje. ¿Por qué lo digo? Porque estos 3 últimos, el vanidoso, el perfeccionista y el implacable, son los personajes más difíciles de desmontar porque hay como varias mentiras montadas una dentro de la otra, ¿no? Entonces, bueno, el vanidoso, ya digo, nace de un rechazo al modelo paternal o maternal, de decir, vale, yo he tenido rechazo, pero a mí no me va a pasar esto más. Entonces lo intelectualiza todo y construye este personaje pues alrededor de sí. ¿Qué tiene que hacer? En vez de poner mucha atención fuera para corregir este personaje, lo que tiene es que ir hacia adentro, porque ha puesto excesivamente el foco fuera. Tiene que ir hacia adentro. Yo a este personaje, a estas personas que tengan este personaje como base, les recomiendo retiros de meditación, introspección. Bueno, esto lo recomiendo a todos, por cierto, pero sobre todo el ermitaño, o sea, del vanidoso que podía ser, pues no sé, pues un personaje como Madonna, personajes públicos, personajes que tienen mucha fama, que quieren ser muy tal, recogimiento, 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 hasta llegar a su valor verdadero que existe. Y bueno, visto en el eneagrama sería el 3. El siguiente sería el personaje del perfeccionista, que ha recibido una autoridad, incluso una autoridad injusta, digamos, y también en ese momento en el que el niño se da cuenta de esta autoridad, de esta injusticia, le da vergüenza uno de los padres. Si a ti te ha dado vergüenza pensar en tu padre o en tu madre y te da vergüenza ajena, digamos, normalmente es posible que crees este personaje, el personaje de esto es una caca, no me gusta este pasado, yo merezco algo más. Entonces va al de yo no valgo, al yo no merezco, al yo merezco más. Entonces este personaje merece más, pero siempre se está exigiendo. Es muy perfeccionista, muy autoexigente, muy criticón, pero es criticón no como la víctima, porque la víctima critica, pero como dice que no vale, entonces no vale. El perfeccionista sí que vale, porque tiene dentro el yo valgo más y el yo merezco más. Entonces es gente muy, bueno, intelectual, pero muy de cabeza. Y este personaje se cura, digamos, se corrige con con el personaje del artista, con aprender a jugar, aprender a crear, aprender a ser más libre, más flexible, porque hay mucha rigidez en el perfeccionista, desde personas que colocan todo exactamente, que tienen todo limpio, que las apariencias, porque tienen el vanidoso también dentro, como tiene que estar todo perfecto,
pero luego dentro se exigen mucho, nunca están contentos, están siempre buscando, ¿no? Y este personaje se corrige con ir hacia adentro, porque tiene al vanidoso también dentro, y con aprender a jugar, a ser flexible, a correr, a no controlar, a dejar ir, a dejar fluir, ¿no? Bien. El siguiente personaje es el implacable, y este es de los personajes más complejos, porque este tiene yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo, yo valgo más, yo merezco más, yo puedo más. El implacable ha sido abandonado de alguna forma por el padre, la niña, y por la madre, el niño. Y este abandono en una muy temprana edad ha dicho, lo retorno a mis padres. Yo no quiero saber nada, yo puedo. No os preocupéis que yo puedo. Esto es gente que ha sufrido realmente, bueno, que es también muy intelectual y muy inteligente y ha sufrido un abandono que desde lo cognitivo ha intentado, bueno, transformar, que ha querido aminorar, digamos, el dolor. Entonces, este personaje es implacable, implacable y sin corazón, este es el maltratador típico, ¿no? Entonces, bueno, pues el implacable, ¿qué significa? Que puede con todo. Un terrorista puede con todo, un asesino puede matar, o sea, cosas que naturalmente no podríamos hacer, desde el implacable las podemos hacer. Un implacable no se suicida, ¿eh? El que se suicida es la víctima, pero el implacable puede asesinar. Lo digo en estados muy, muy, muy desviados. El implacable pues es un maltratador, el implacable a lo mejor si está un poquito más centrado es un líder de estos, bueno, implacables, bueno, pues todo lo que ha pasado en la historia, imaginaos la cantidad de líderes implacables que han ido así, matando gente o bueno, destrozando recursos naturales, bueno, biosfera, quiero decir, por no meterme en ejemplos, hay mucha inconsciencia en este personaje. Y el yo puedo más se corrige solo volviendo a la inocencia, se corrige volviendo a la simplicidad, se corrige estando con niños, estando en la más pura origen del verdadero poder, que no es ni el dinero, ni el poder económico, ni el poder político, es el poder de la inocencia, donde todas las posibilidades, no de la inocencia per se, porque dentro del niño hay una inocencia de ignorancia, pero es el juego del niño, no del artista que aprende a jugar y es flexible, que también le viene bien, porque ya digo que el implacable tiene integrado al perfeccionista y al vanidoso, sino la verdadera esencia de la vida, ¿no? Lo que ves en un niño, que si no es en un niño no lo ves absolutamente en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es, digamos, es la corrección del yo puedo más, ¿no? Y por último está el personaje del bufón, que es un personaje que se crea cuando, igual que ha habido excesiva preocupación en el miedoso, en el bufón hay una despreocupación. Normalmente son padres, no quiero decir así, muy despreocupados, pero son padres que, bueno, confían tanto que muchas veces al niño, digamos, no hay ningún tipo de límites, ¿no? No hay límites o de alguna forma se les deja muy sueltos. Entonces el niño intenta crear ellos cómo funciona la vida, ¿no? Porque a un niño normalmente necesita amor y necesita límites, necesita una guía, aunque sea una guía mínima de cómo comer, de cómo comportarse, de cómo vestir, de cómo tener una habitación medianamente pues, organizada, limpia. Todo esto son las bases del bufón. El personaje del bufón es un poco, bueno, yo estoy por encima del bien y del mal, la vida es esto y nada más. En extremos, estos personajes pues hacen a lo mejor, pues eso, se van a hacer la ola de surf más grande en Portugal o se van a tirar por la ladera más importante y de locura de Suiza en snowboard o no sé, hacen cosas realmente arriesgadas porque están
bueno, como no le dan valor, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo se corrige? Pues se corrige con el personaje del sabio, de comprender realmente la sabiduría, la profundidad de la vida, no la seriedad, porque en realidad la vida pues tampoco hay que tomársela muy en serio, pero sí la razón por la que estamos aquí, ¿no? Y de alguna forma, digamos, igual que el de abajo tiene que comprender de qué va esto a nivel terrenal, el sabio o el bufón que va hacia sabio tiene que comprender de qué va esto a nivel espiritual. Y, y bueno, y entre medias está el amor, que es la gran base entre cielo y tierra, que es la manifestación de la vida. Y luego ya tenéis los tres abajo y los tres arriba. Hay como una triada, el miedoso, aquí en medio el del amor y el de arriba el bufón. Y luego hay entre este de aquí y este hay tres aquí, tres, y luego aquí hay otros tres. No sé si lo veis. Y bueno, voy a salir y dejar de compartir pantalla para que un poco bueno, os pueda contestar las preguntas que me habéis ido enviando. Las tengo aquí apuntadas y de personas que han visto la temática. Bueno, una ya casi la he respondido, habla sobre si el ego en realidad es una cosa fija o es un personaje que llevamos toda la vida. Como he dicho, el ego es una máscara, es una especie de, bueno, de cosa que ha inventado la mente, que es muy útil porque simplifica también quién somos y de alguna forma bueno, pues generaliza una serie de actividades, ¿no? Si yo tengo miedo siempre, pues está muy bien porque para la mente es fácil. ¿Vamos a hacer esto? No. ¿Vamos a hacer esto? No, no me apetece. ¿Vamos a salir? No. Vamos a hacer, simplifica. Entonces la toma de decisiones se toma más rápida. ¿Qué pasa? Que al simplificarlo tanto, te pierdes oportunidades de vivir, te pierdes oportunidades de superar ese miedo, te pierdes oportunidades de ser realmente vivir con cierto riesgo porque no puedes controlarlo todo. Entonces las personas muy miedosas que intentan controlarlo todo no haciendo, pues son tan peligrosas como el que tiene miedo al amor, el que no abre su corazón, pero realmente, bueno, pues son personas que van a vivir, como digo, en una jaula de oro, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que habla sobre las distintas personalidades, si unas personalidades influyen a otras. Si yo estoy con gente que me agrede, estoy atrayendo al agresor. Sí, no lo he dicho porque, claro, en una hora tampoco me da tiempo a hablar de todas las conexiones, pero efectivamente las personalidades generan una energía y normalmente esta triada que os he dicho, la triada de la víctima, el mártir y el sirviente, atrae muy bien al opuesto. El maltratador, que es el todopoderoso, el implacable, va muy bien con la víctima, porque la víctima piensa que no vale y el maltratador piensa que vale más, que puede más y que merece más. Entonces, se va a asociar claramente, un maltratador se va a asociar con una víctima. Y muchas veces siempre damos prioridad a decir, bueno, este maltratador, cómo prevenir el maltrato y dar mucha atención a la víctima, pero no le damos la suficiente información para comprender que si nosotros somos víctimas, inconscientemente vamos a llamar a ese tipo de circunstancias, de personas que nos abusan de nuestra vida, porque en el fondo yo tengo escrito aquí en la cabeza, yo no valgo, entonces va a venir cualquier persona que piensa que yo no valgo, va a venir conmigo. ¿Vale? Al principio va a parecer muy amable, pero luego se va a convertir en un novio maltratador, en un amigo maltratador, o en una amiga, o en un jefe, o en un compañero. ¿Vale? Y, y vamos a ver la última de las...
Bueno, esto es más un testimonial. Yo estoy de acuerdo que para deshacer el ego hace falta mucho como introspección. He hecho muchas cosas de las que has comentado en tus vídeos, pero no llego a trascender mi máscara. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que las máscaras, como digo, primero hay que reconocerlas, hay que comprenderlas y hay que comprender el origen de dónde vienen. Y hay que, de hecho, sentir mucho agradecimiento hacia estas máscaras, hacia estas, bueno, personajes que está creando la mente, porque no son más que como un disfraz que se pone, que se tapa del dolor. Entonces, yo en general, ya no solo un personaje, sino todos los personajes, yo recomiendo que haya, bueno, que tengáis la información adecuada, que reflexionéis sobre cuál ha sido vuestra herida de la niñez, pero sobre todo, que hagáis por comprender que el dolor que estáis tapando se puede trascender si se acepta. Lo que tenemos que hacer, que lo diré también en la clase del desarrollo de la conciencia, es usar las 3 herramientas del despertar de la conciencia. Primero, aceptar todo lo que hay, no juzgarnos, no juzgar ni lo que sentimos, ni lo que pensamos. Es que como que se nos da, como que lo tenemos en un archivo, en un disco duro, y si esa información, si tenemos en el disco duro 2 y 2 son 5, pues tenemos que verla, porque eso es lo que tenemos que borrar y decir, no, es que 2 y 2 no son 5, 2 y 2 son 4. Entonces, si no somos capaces de observar el dolor que nos provoca tener en nuestro disco duro 2 y 2 son 5, nunca vamos a borrar esa creencia, porque si tuviésemos cabida para todas las mentiras del mundo, no estaríamos aquí, porque es precisamente la razón por la que estamos aquí es para manifestar las desviaciones de la verdad. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene todas las desviaciones de la verdad. De la verdad. Cuanto más inconsciente eres, más desviaciones de la verdad tienes, más contienes y más contienes sufrimiento, que es el precio que pagas por la ignorancia. Pero cuanto más evolucionas y más te vas acercando a la verdad, más ideas y más creencias vas soltando. Por lo tanto, vas alineándote más, vas centrándote más, vas de alguna forma creciendo en quién eres tú realmente. Entonces, yo no puedo quitarme este ego. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues como para general, como genérico, aparte de comprender a lo mejor cuáles son tus heridas, es trabajar desde la aceptación, para empezar, el no juicio y la no identificación. Y desde ahí promover el amor y gratitud a todos, a los padres, aunque nos han pegado, aunque nos han abandonado, aunque nos han rechazado, aunque nos han dejado en un orfanato, porque es a través de los padres que hemos venido aquí y hemos venido, de hecho, a sucumbir, a trascender el dolor de esos padres. Hemos venido con esa misión. Entonces, una vez que acepto todo lo que hay, no les juzgo y no identifico, no me juzgo y no me identifico con mi personaje, manifiesto, despierto las otras 3 bondades de la conciencia, que es la sabiduría, es decir, el conocimiento que me permite llegar al amor verdadero, y si no sé todo, quedarnos con el solo sé que no sé nada, y tener fe de alguna forma, si puedo comprender más, mejor, porque si estoy totalmente ciego, pues a veces es difícil, pero si no, realmente sucumbir, esa falta de confianza en el universo, y con la sabiduría amar y tocar la paz, amar y perdonar y tocar la paz. Entonces, despertar la sabiduría, el amor y la paz, que son intrínsecas a nuestro ser. Y bueno, de momento estas son las preguntas que hemos recibido. Si estáis interesados más en este tema, podéis volver a preguntarme, que yo os escribiré por email si puedo, o mi equipo os escribirá por email a contacta@lomejordemí.org para más información. Como sabéis, este es el canal de Lo Mejor de Mí. Podéis iros al website de www.lomejordemí.org, que es un proyecto sin ánimo de lucro de la Fundación Vivo Sano,
con un montón de herramientas gratuitas, cursos financiados a casi al 80%, metodologías, conferencias, congresos, un montón de información para vivir de una forma más consciente y sacando lo mejor de nosotros. Si no, apuntaros al canal también y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención y os mando de corazón mucha paz y mucho saber hacer con esta información que también espero que os sea útil, y mucho amor para hoy, para el resto de la semana. Gracias.